Cuando comenzó el año 2012 empezamos a repetir solamente lo que hombres de Dios con un reconocimiento, no solo en una iglesia local, no solo en una nación, sino en muchos países a los cuales Dios ha usado enormemente en todo el mundo, han dicho, ¿verdad?, sobre cuál es el plan de Dios específico para el año 2012. Y este año ya está concluyendo, hermanos, y yo creo que también mucho de lo que pudimos escuchar del cielo hablar a la tierra, pues debió de bendecirnos, debió de animarnos, debió de darnos un rumbo, una dirección, algo sobre que nosotros pudiéramos caminar y ver a Dios obrar. Amén. Entonces, Dios es Dios de planes, Dios es Dios de pactos, Dios es Dios de propósitos. No hay un día que exista simplemente por existir. Cada día forma parte de un plan hermoso de Dios. Nosotros no debemos de permitir que los años pasen simplemente por pasar, y cuando nosotros nos demos cuenta, volteemos atrás y digamos: ¿qué ha sido de nuestra vida? ¿Qué ha pasado con nosotros? Cuando Dios nos ha estado hablando. Por eso, hermanos, para nosotros ha sido muy importante poder comenzar un año con una palabra de bendición, con una promesa de Dios, con un decreto de Dios, de algo que Dios quiere hacer y que solamente nosotros necesitamos alinearnos o ponernos de acuerdo con Dios y decirle: sí, amén, Señor, lo que tú quieres hacer, hazlo. Yo quiero ser parte de eso, porque si vamos a estar junto con Dios, tenemos que estar de acuerdo con Dios. Amén. ¿Sí? Bueno, después también hablamos sobre sanidad interior, ¿ok? Hablamos sobre la clínica del alma, y fue la intención de poder ayudarnos a pensar con más claridad en estos términos, ¿verdad? Jesucristo es el doctor, el médico de médicos. Nosotros, al venir a Él, somos como sus pacientes. Él tiene un tratamiento para nuestra alma. Lo que el psicólogo, el psicoterapeuta, lo que el médico general no puede cambiar, porque no puede llegar al espíritu del hombre, Dios lo puede cambiar, ¿sí? Entonces, el Señor es el que viene a sanar a los quebrantados, a liberar a los cautivos, ¿ok? A dar vista a los ciegos, ¿ok? Él hace una obra de sanidad, restauración y liberación como nadie lo puede hacer. Así que en esa temporada, hermanos, en este año 2012 que estuvimos, ¿verdad?, también invirtiendo semana con semana, domingo con domingo, para hablar sobre la necesidad nuestra de ser sanos. Yo espero en el Señor, ¿verdad?, que esa temporada usted y yo la hayamos aprovechado muy bien para darle al Señor nuestras cargas, nuestros temores, nuestros dolores, y ser sanados. Que de las cadenas que nos hayan atado hayan sido rotas. Que en verdad usted este año haya experimentado una liberación, ¿ok? Y como mencionamos, no solo porque un espíritu tenga que salir, sino porque la iglesia tenga que aprender a vivir de la manera, ¿verdad?, en que si el Señor me sanó, yo ya no necesito volver otra vez atrás y volver a estar en la condición espiritual en la que me encontraba, atado, depresivo, triste, angustiado, desolado, etcétera, etcétera. ¿Están aquí? Amén. Entonces, bueno, ese fue otro de los temas, otra de las cosas a las que puntualizamos mucho, porque para, hermanos, nosotros poder servir a Dios requerimos, ¿verdad?, estar sanos. Necesitamos estar sanos como personas, como individuos. Necesitamos estar sanos como familia. Me refiero a las relaciones entre padres e hijos. También necesitan estar sanadas, restauradas. Y necesitamos como iglesia también estar sanos. Que nuestro corazón no albergue dolor, rencor, odio. Necesitamos vivir y aprovechar esos tiempos que tenemos, ¿ok? Así que ministramos mucho sobre el perdón. En este año fue un año muy especial, porque llegamos al día del perdón pidiéndonos perdón, ¿ok? Entonces eso fue una grande bendición. Yo creo que cada uno de los que lo hicimos con todo nuestro corazón, con sinceridad. Bueno, después de eso, el domingo pasado recapitulé sobre el tema de oración, intercesión y guerra espiritual. Igualmente, hermanos, el año se nos fue ahora predicando esto, enseñando principios sobre oración, enseñando el ABC de la intercesión y mostrándoles, hermanos, creo yo, a mi sentir, un panorama más claro de qué es la guerra espiritual. Si realmente existe la batalla espiritual, si realmente existe la guerra espiritual, ¿de qué se trata? ¿Será que yo tengo que enfrentarme constantemente al diablo?
a un demonio, en fin, a ese tipo de cosas a las que a veces uno dice, pues no me interesa tanto eso, no me quiero meter en un tema como eso. Sin embargo, a la luz de la palabra de Dios, Pablo decía, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Por eso es importante entender el mundo espiritual, porque hermanos, nosotros estamos en medio de una batalla espiritual. Tenemos un lugar que ocupar. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, automáticamente nos convertimos en soldados, en gibor, que es la palabra para decir valiente en hebreo, ¿verdad? Nos convertimos en guerreros de parte de Dios. Dios, en su plan maravilloso, Él había considerado, ¿verdad? Y nos llamó, nos había contemplado para que nosotros fuéramos partícipes de esa guerra. Pero una guerra espiritual es la guerra espiritual a la que somos llamados, es una guerra que lleva a diferentes niveles, ¿verdad? La primera batalla que usted debe de entender es la batalla interna que usted vive. La lucha contra sus propias limitaciones, la lucha contra sus propios temores, la lucha contra su propia carne, contra su concupiscencia, su debilidad. Y usted tiene que vencer esa lucha. Nadie más puede pelear esa batalla más que usted. Usted tiene que lograr vencer ese adversario que quizás sea el más grande al que usted se enfrente. Usted mismo. ¿Ok? Porque usted mismo dice hasta dónde pone su limitación. Usted mismo dice lo que no puede hacer. Usted lo determina, ¿verdad? Hasta dónde usted puede llegar. Y tiene que lograr vencer esas barreras autoimpuestas o impuestas por los demás sobre usted. Cuando las personas lo han juzgado a usted y lo han descalificado para algo. ¿Ok? Usted tiene que superar todo ese tipo de cosas. Es una lucha personal. Hablamos de dominio propio. El que se domina a sí mismo es capaz de dominar una ciudad. Es mayor que el que conquista una nación. El que se domina a sí mismo. ¿Ok? Entonces, para una guerra espiritual, para colocarse en una posición de un soldado, usted necesita renovar su mentalidad, tener hábitos, buenos hábitos, tener mucha disciplina, vivir en el entrenamiento, porque al final, si usted responde al llamado de Dios en la batalla espiritual, Dios le va a dar una gran recompensa. Amén. Usted pelea la batalla de Dios, Dios pelea su batalla. Amén. Así es. El Señor le enlistó a usted para usted ser un soldado que lucha legítimamente, no que hace trampas, sino que usted lucha legítimamente. Y en cada lucha hay una victoria, hermanos. Entonces Dios quiere traer victoria a nuestra vida y tendremos que luchar. No es un tema que nosotros le demos la vuelta. Tenemos que saberlo, tenemos que entenderlo. Y tenemos que también lograr colocar cada cosa en su lugar. Es decir, mucha gente magnifica al enemigo, magnifica al diablo, ¿verdad? Lo compara como si fuera un rival de Dios. Pero hemos aprendido algo, que Él no es rival de Dios. Porque Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y el diablo es un ser creado, es un ángel caído. Es un ser que no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Que no puede saber lo que usted piensa o lo que usted siente, a menos que Él logre sacarlo a usted, ¿verdad? De su dominio propio. Y Él vea y descubra lo que usted piensa y siente. Pero Él no lo puede saber. Por eso es un ser limitado, que no tiene comparación con Dios, pero que al final, en el plan perfecto de Dios, solo es un instrumento para que Dios sea glorificado. ¿De acuerdo? Entonces es bueno poner esas limitaciones y entender que los demonios y el diablo no están fuera de control. ¿Ok? A Dios no se le escaparon de las manos y ahora tiene que ver cómo los... No es así. Dios tiene todo bajo su autoridad y nada puede suceder sin antes, ¿verdad?, Dios lo permite. Amén, hermanos. Entonces, bueno, esa fue la intención de ayudarles a usted. Yo espero que alguien aquí esté orando un poquito más, o que alguien aquí esté orando más eficazmente, o que alguien aquí esté empezando a interceder por los demás y no lo hacía, o que alguien de pronto asuma su posición y se determine a vivir, ¿verdad?, como un soldado, con disciplina, con un oído atento a su entrenador, ¿verdad? Saber la instrucción y seguir la instrucción y ver la victoria. Amén. Ok. Entonces, bueno, ya para concluir toda esta serie, hoy quiero terminar con este tema.
Este tema es conociendo la Biblia. Nosotros hemos, hermano, en la iglesia ya llevamos, no sé, creo que van a ser 4 años desde que empezamos a leer la Biblia libro por libro, ¿ok? O sea, empezar en Génesis y terminar en Apocalipsis. Todavía no hemos terminado, pero este año tuvimos, me parece, tuvimos la oportunidad de estudiar los evangelios y ahora continuamos con una sección del Nuevo Testamento que se llama Cartas a los Judíos, ¿ok? Nos falta otra parte que son las cartas a los gentiles y el final, con lo que concluye la Biblia, con un libro maravilloso. Algunos lo usan como su libro devocional, aunque Apocalipsis parece un libro que infunde temor, porque nosotros interpretamos los hechos en una manera, pero el libro tiene mucho más que dar que solamente traer o intimidar a una persona, ¿ok? Entonces de eso le quiero hablar esta mañana. ¿Están listos? Diga conmigo, estoy listo. Ahora pregúntele a su hermano que está junto a usted, ¿ya estás listo? Muy bien. Entonces, vamos a empezar por aquí. La Biblia es la palabra de Dios. Hermanos, el libro más vendido, el libro más comentado, pero a veces el libro menos entendido, es la Biblia. Si nosotros, hermanos, crecemos en el conocimiento de la Biblia, hermanos, créame que nuestra vida espiritual va a tener un cimiento muy grande, ¿ok? Nuestra fe está fundamentada en lo que la Biblia dice, ¿ok? La Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Todo lo que dice la Biblia es lo que nosotros creemos. Y nosotros tenemos la necesidad de escudriñar la palabra de Dios. Y necesitamos, hermanos, llegar a entender mejor la herencia, el regalo, el legado que nos dejaron nuestros antepasados. Y principalmente, hermanos, quiero decir, Dios entregó su palabra al hombre. Así que si el hombre ignora su palabra, va a ignorar la voluntad de Dios. Pero si el hombre conoce la Biblia, va a conocer la voluntad de Dios. El 95% de los planes de Dios para tu vida, de la voluntad de Dios para tu vida, está en la Biblia. Y a veces nosotros vivimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Nos preguntamos con razón, porque hay aspectos personales en los que no sabemos qué es lo que Dios quiere. Pero eso solo es el 5% de lo que Dios te va a revelar, de lo que Dios te va a descubrir. Pero el resto, ¿verdad?, de cuál es su perfecta y buena voluntad, ahí está en la Biblia, ¿ok? Solo necesitas abrir la Biblia y empezar a leer la Biblia para descubrir cuál es el propósito de Dios para tu vida. Amén. Entonces, hermanos, vamos a empezar leyendo este versículo de Jeremías 31, verso 33. Y hoy voy a hablar sobre el Nuevo Testamento. ¿Qué le parece? En pocas ocasiones se toma el tiempo para esto, cuando es una cosa fundamental. Lo damos por hecho que la gente ya sabe mucho de la Biblia, y a veces por la comezón o la curiosidad de oír, empezamos a tomar otra dirección y empezamos a meternos en otros terrenos que ya no corresponden tanto a lo que la Biblia tiene la intención de decirnos. La Biblia, hermanos, es la verdad. Escúchame, la Biblia no es un libro de ciencia, la Biblia no es un libro de magia, la Biblia no es un libro de descubrimientos, ¿ok?, o de simples reglas. La Biblia es la palabra de Dios viva y eficaz. Pero la ciencia tiene su confirmación en la Biblia, ¿ok? Sí, lo que verdaderamente es verdad sobre este universo y la creación está confirmado con la Biblia. La Biblia tiene datos científicos, datos arqueológicos, datos exactos, datos matemáticos, ¿ok? Mucha información, pero no es la intención de la Biblia simplemente darte a conocer eso, sino la intención de la Biblia es mostrar el plan eterno de Dios de redención para la humanidad. Debes saber cuál es el propósito de la Biblia, porque en cierto momento alguien puede tomar la Biblia para justificar cualquier cosa, ¿ok? Un texto fuera de contexto sirve de pretexto
para lo que quieran. Por eso, hermanos, como iglesia, como cristianos, como creyentes, nosotros debemos de entender claramente cuál es el propósito de la Biblia. El propósito de la Biblia es mostrarte el plan de salvación de Dios, el plan de redención de Dios, de principio a final. ¿Ustedes conocen ese plan? ¿Sí lo conocen? Sí, porque eso es lo que quiere mostrar, la redención de la humanidad, de cómo Dios salva al hombre. El hombre, ¿verdad?, que al principio peca, y Dios tiene que, ¿verdad?, empezar a activar su plan, lo que Él había preparado desde antes de la creación, para que finalmente el hombre, escuchen esto, debe de impactarles, que el hombre y mujer, sea feliz. ¿Sí? Nos debe de caer el 20. Dios desea que seamos felices, y Él sabe lo que nos puede hacer a nosotros verdaderamente felices. ¿Ok? Entonces aquí empieza a desarrollarse todo el asunto. Entonces nosotros hoy quiero enfocarme hacia el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, hermanos, es la traducción de una palabra griega, y obviamente comenzó con una palabra hebrea. En hebreo el Nuevo Testamento se dice Brit Hadashah. A ver si ustedes pueden repetirlo. Brit Hadashah. Brit Hadashah, que quiere decir nuevo pacto. En el sentido más literal es un nuevo pacto. Y entonces, hermanos, si nosotros empezamos a conectar la Biblia, que es Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, vamos a ver que el Nuevo Pacto ya Dios lo había anunciado desde antes, ¿ok? Dios ya había hablado por medio de los profetas que establecería un pacto con su pueblo, ¿ok? Y eso es lo que Jeremías dice. Léanlo, por favor. Amén. Entonces es por boca del profeta Jeremías, en el tiempo en que casi Israel ya va a llegar el cautiverio, que Dios anuncia que establecerá un pacto. Dios es Dios de pactos, y Dios ya había establecido diversos pactos a través de la Biblia. De hecho, hay 7 pactos que se reconocen en la Escritura, ¿verdad?, que Dios ha establecido con los hombres. Pero, hermanos, a través del profeta Jeremías nos comienza a hablar del pacto que Dios hará. Y ese pacto que Dios hace, hermanos, es lo que nosotros hemos conocido como el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el pacto que Dios estableció, o el nuevo pacto que Él hizo. Ahora, Jesucristo dice, ¿verdad?, cuando Él está en la última cena, celebrando la cena de Pascua con sus discípulos, y está a horas de ser entregado, cuando alza la copa y dice: esta es la copa del nuevo pacto. Así que en este momento, hermanos, el Señor nos está confirmando que este pacto que Dios estaba hablándole al pueblo de Dios se está cumpliendo por medio de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, hermanos, Jesús dice: este es el nuevo pacto, este es el Brit Hadashah que establezco con vosotros por medio de su sangre. Eso es el resumen, ¿verdad?, o la parte central, o donde comienza, o donde verdaderamente hay nuevo pacto, o donde hay pacto. Entonces, antiguo pacto y nuevo pacto. El antiguo pacto estaba sustentado a través de la ley de Moisés, pero el nuevo pacto está sustentado a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, para que podamos nosotros comenzar a comprender cada vez con mayor claridad lo que va a acontecer posteriormente a que el Señor Jesucristo muere crucificado en el madero, pero resucita al tercer día, y Él les encarga a sus discípulos de ir y predicar el Evangelio. Entonces, son palabras importantes que nosotros tenemos que entender en el contexto correcto. Pero solo voy a afirmar lo que el profeta Jeremías dice. Pongan atención, para que nosotros podamos saber quién vive bajo el nuevo pacto y quién realmente ha sido, ¿verdad?, redimido, y quién realmente está
unido a Dios en pacto, en alianza. Pacto es acuerdo, pacto es alianza, ¿ok? Es la palabra más correcta para definir antiguo pacto y nuevo pacto, que se ha traducido Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero el pacto que Dios ha hecho, hermano, con nosotros por medio de Jesucristo ha sido un pacto definido por Él. Amén. Los pactos no los definimos nosotros, los pactos los define Dios. Dios dice en la manera en que el pacto se hará. Nosotros quisiéramos encontrar una forma de hacerlo, pero Él ya lo determinó. Él desde el Antiguo Testamento ya lo dejó entrever de cómo, ¿verdad? Alguien tomaría nuestro lugar por cuestión de pecado y nos redimiría con su sangre. ¿Vamos bien? ¿Ok? Dice la Escritura, ¿verdad? Dice, pero este es el pacto con la casa de Israel. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En el Antiguo Testamento, hermano, las tablas de la ley estaban fuera, ¿verdad? Estaban escritas precisamente en piedra, ¿verdad? En piedra. Pero a través de este nuevo pacto, un acontecimiento distinto ocurre en la vida del ser humano, porque las tablas ya no estarán afuera, las tablas estarán dentro del corazón. Hay algo muy relevante, hermano, que por medio de Jesucristo sucede en nuestras vidas. Y tú puedes darte cuenta que tú experimentas un nuevo nacimiento, una regeneración o una transformación en tu ser, y que verdaderamente la obra de Cristo en tu vida ha llegado a ti. Tú te has arrepentido de tus pecados, tú le has pedido perdón a Dios, Dios te ha perdonado y la sangre de su Hijo Jesucristo te ha perdonado. Pero tú te das tratar de retomar mi inspiración, porque de verdad que ya estaba yo agarrando carrera. Repito una vez más, hermano, tú puedes saber, tú puedes experimentar, tú puedes palpar que ha habido un cambio en tu vida, porque tu corazón empieza a sentir el deseo de agradar a Dios, ¿ok? Cuando en tu vida has experimentado este nuevo pacto que Dios ha hecho por medio de la sangre de Jesús, y cuando tú has caminado en la dirección que Dios te conduce con arrepentimiento y con fe, has logrado mirar a Jesús, en Él tu salvación, entonces en ti, hermano, va a haber un sentir que antes no había, porque antes de que tú disfrutaras de este nuevo pacto, tú y yo, todos en general, estábamos despreocupados de lo que pensara Dios. No nos importaba si acaso estábamos desobedeciendo sus mandamientos o estábamos pecando. Todo lo contrario, hermano, hasta quizás nos deleitábamos del mal que hacíamos. Pero, hermano, eso es lo que el profeta Jeremías está diciendo, que en el corazón de aquel que ha experimentado un nuevo nacimiento y una regeneración, que ha reconocido, ¿verdad?, su condición de pecado, pero que ha venido a Jesucristo, la sangre de Jesucristo le limpia de todo pecado. Y entonces el corazón no quiere más pecar. La señal de este nuevo pacto es que en ti de pronto te duele pecar. Te duele, te pesa, ¿ok? Es difícil. Cuando llegas a un punto de entender lo que hiciste, lloras, sufres, te quebrantas. Por eso dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Ok? Porque, hermanos, ¿qué es lo que Jesucristo con su sangre preciosa vino a hacer? A perdonar nuestros pecados. Y el pecado es la transgresión de la ley, del mandamiento, es la desobediencia, es la rebeldía que le desagrada a Dios y provoca la ira de Dios para traer juicio. Pero precisamente, hermanos, que Jesús vino a cambiar esto. Esto nos está indicando que nuestra condición, ¿verdad?, es cambiada para que nosotros no volvamos a pecar jamás. ¿Sí? Porque Jesucristo no puede volver a morir otra vez, porque ya Él nos redimió, ya Él nos salvó.
y nosotros no podemos volver a acceder otra vez a vivir en la misma condición que vivíamos, por lo cual Jesucristo tuvo que venir y hacer ese pacto de redención, ¿ok? Para que nosotros en verdad tuviéramos paz con Dios, estuviéramos reconciliados con Dios y estuviéramos justificados de aquellas cosas que para nosotros era imposible poder corregir, cambiar o hacer por mi fuerza de voluntad. Dios lo hace por nosotros. Pero Dios no quiere que nosotros vivamos pecando más. ¿Cuántos de los que están aquí han nacido de nuevo? ¿Cuántos de los que están aquí han experimentado una regeneración? ¿Cuántos de los que están aquí entienden lo que les estoy diciendo, hermanos? Que una vez que ustedes llegaron a los pies de Jesucristo, tomaron una determinación que no vino de su corazón, vino del Espíritu Santo de Dios, para decir: jamás volveré otra vez a estar en la misma situación que estuve. Porque las cosas que yo hice me llevaron a la ruina. Las cosas que yo hice me llevaron al fracaso. El pecado me hizo sufrir. Cristo pagó el precio. Yo debí de ser castigado, pero Él tomó mi lugar. Ahora yo no quiero volver otra vez atrás. Ahora sé que Dios tiene un camino. Ahora sé que Dios tiene un rumbo para mi vida. ¿Están aquí? Ok, entonces esto es lo que dice: y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ok, vamos a avanzar. Tengo algunas cosas más que compartirles. Ok, bueno, en esta serie de mensajes, hermanos, la intención o el objetivo es llevarlos a conocer la Biblia. Es muy importante que usted conozca bien la Biblia, que conozca mucho la Biblia, no un poquito de la Biblia y ahí nos la llevamos, ya la hicimos. No, Dios quiere que sepas la Biblia para que nadie te engañe, para que nadie te confunda, para que nadie te desvíe del camino. Necesitas saber la palabra de Dios, porque en ella está el plan divino. La Biblia, hermano, no está conformado como un libro solo de pasos, o es una fórmula, ¿verdad? Como una receta de cocina. No, la Biblia tiene una característica singular que te va desarrollando una historia universal, pero con pequeñas historias. La historia de un hombre, de una familia, de sus descendientes, de sus 12 tribus, de una nación que se transforma en un reino y que luego es esparcida sobre toda la tierra, y al final Dios vuelve otra vez a juntar a toda su familia. ¿Sí? A muy grandes rasgos tiene historias, tiene enseñanzas, tiene misterios, tiene verdades, tiene advertencias, tiene predicciones. Sí, pero no es tan como nosotros quisiéramos o hubiéramos pensado organizar este libro. ¿Ok? La Biblia contiene de forma general estas cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Digan conmigo: aprender. Digan descubrir. Y digan aplicar. ¿Sí? Sencillo, hermanos. Usted tiene que aprender. Nadie nace sabiendo. Si usted no sabe de la Biblia, usted tiene que comenzar a aprender. ¿Ok? Todos podemos aprender, no importa si tenemos muchos años o pocos años. Si son niños, a veces puede pensar que la enseñanza de la Biblia es para los niños de la escuela dominical. No, hermano, la Biblia es para todos nosotros, y todos tenemos que tener dedicación de estudiar la palabra de Dios. Cuando tú empiezas a leer la Biblia y estudiar la Biblia, vas a hacer descubrimientos personales. Dios te va a hablar a ti te va a hablar. Tú vas a poder empezar a preguntarle y Él en la Biblia te va a empezar a responder. Él te va a dar dirección. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero, hermanos, después de entender, después de comprender y después de haber leído, a lo mejor aquí alguien ha leído la Biblia 10 veces toda su vida, o alguien ha leído la Biblia 5 veces toda su vida, o alguien ha leído 2 veces, pero lo que necesita, hermano, a donde Dios te quiere llevar es a que tú puedas practicar, a que tú puedas obedecer, a que tú eso que aprendiste lo pongas en práctica en tu vida diaria. Amén. Ahí es a donde ese conocimiento va a ser totalmente provechoso. Porque si solo obtenemos el conocimiento por el conocimiento, nos vamos a envanecer. Si solo aprendemos por aprender y acumulamos cursos, discipulados, maestrías, doctorados, pero nuestra vida no está siendo un reflejo de ese conocimiento, entonces nosotros no hemos aprendido. Amén. ¿Quién es el que verdaderamente ha aprendido? No es el que recita miles de versículos, no es el que hace tantos comentarios de la Biblia, no es el que hace, sino el que obedece a la instrucción.
Por eso, hermanos, es más fácil asistir a un seminario y llevar 100 cursos que empezar a dar el primer paso en cambiar algo que está mal en tu vida. Es más fácil acumular libros en tu biblioteca que empezar tú a tomar la determinación y a doblegar tu orgullo y a humillarte y a rendirte y a hacer lo que Dios quiere. Eso es más difícil que solamente tomar letra y letra y letra y letra. Pero para Dios es más efectivo aquel que es capaz de, con una instrucción de Dios, empezar a tomar esa decisión y decir: Señor, ayúdame, porque esto tiene que cambiar en mi vida, porque ahora ya lo sé. Ahora sé lo que tú quieres y eso voy a hacer. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a seguir adelante entonces. Quiero, hermanos, que mostrar eso. Tengo la intención o el deber de convencerlos a ustedes, a algunos que quizás desconectan el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, porque pareciera que la Biblia son dos libros separados. Pero no, hermanos, la Biblia es un solo libro, porque hay una continuidad en la historia. Y toda esa historia Dios la ha dejado solo para mostrarnos de dónde provenimos hoy nosotros, por qué estamos aquí y a dónde nos quiere llevar Dios. Toda la Biblia, hermanos, es un solo libro. La palabra Biblia viene del griego biblos y significa caña de medir, significa conjunto de libros o biblioteca. ¿Okay? Entonces, la Biblia es un libro y un conjunto de libros, pero todos ellos mantienen una unidad perfecta. Entonces, el Antiguo Testamento se encuentra revelado en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se encuentra escondido en el Antiguo Testamento. No hay contradicciones, hermanos. Hay confirmaciones, hay revelación, ¿verdad? Y hay perspectiva de Dios. Puedes mirar a diferentes perspectivas de Dios. Pero, hermanos, no es un libro que se contradice a sí mismo, sino es un libro de una historia que tiene continuidad. Ambos testamentos son uno, una historia, una continuidad. Amén. Puse 2 de Timoteo 3:16, porque el mismo apóstol Pablo afirma, ¿verdad?, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir, para que el hombre sea perfecto. La finalidad, hermano, que tu vida sea perfeccionada por Dios, que tu vida sea transformada por causa de la palabra de Dios, hermano, porque no hay otra cosa que te transforme si no es la Biblia. Hermano, hermana, si la palabra de Dios no te cambia, no te transforma, nada te va a poder transformar. La psicología no te va a transformar, la filosofía no te va a transformar, la ética no te va a transformar, ¿sí? La tecnología, la ciencia no te va a transformar, la información no. Es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios penetra hasta partir, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón y llega hasta los huesos. Amén. ¿Sí? Amén. Si la Biblia no te transforma, las pláticas motivacionales no lo van a hacer. Te van a animar un poquito, pero después las cosas van a ser igual. Por eso, si la iglesia entiende esto, la iglesia sabe que lo que se tiene que predicar es la palabra de Dios. Lo que usted tiene que esperar como un alimento es la palabra de Dios. No entretenimiento, no show, no psicología. La palabra de Dios te cambia, porque la palabra de Dios es poderosa. El evangelio es poder de Dios para salvación. Y lo que la gente necesita escuchar es el mensaje del evangelio. Y ahora estamos viviendo tiempos en que parece que esto ya, como que ya necesito algo más. La gente anda buscando, tiene comezón de oír, quiere ver qué cosa novedosa o qué nueva revelación o qué nueva moda se puede poner. Pero la Biblia dice que no hay nada nuevo en este mundo. No hay cosa nueva en este mundo, porque todo lo que se diga ya se dijo antes, ¿sí? Ya se dijo antes.
Por eso, hermanos, la Biblia es un libro al que no necesitamos agregarle nada ni quitarle nada, porque es un libro completo. ¿Quieres revelación? Métete a la palabra de Dios. ¿Quieres avivamiento? Métete a la palabra de Dios. ¿Quieres sanidad? ¿Quieres respuestas? ¿Quieres dirección? ¿Quieres luz? ¿Quieres saber la verdad? Métete a la palabra de Dios. No tienes que estar consultando ninguna otra cosa. ¿Horóscopos? ¿Las cartas? ¿Qué necesitamos, hermanos? Ya Dios nos lo dio todo. Así que yo les digo, hermanos, denle un aplauso al Señor, por favor. Aleluya. Bueno, hermanos, ¿dónde comienza el Nuevo Testamento? Con los libros, con los primeros 4 libros. ¿Cuáles son? Ok. Estos 4 libros con los que comienza el Nuevo Testamento son conocidos como los Evangelios. Y voy a hablarles un poquito de ellos, ¿de acuerdo? Para repasar, para recordar, ¿ok? Entonces, la palabra evangelio viene del griego evangelión. ¿Por qué citamos mucho el griego o por qué citamos el hebreo? Bueno, porque usted tiene que entender, hermanos, que los idiomas conocidos de cómo se escribió la Biblia o qué se emplearon para la Biblia y las futuras traducciones, fue primero el idioma hebreo, ¿ok? El Antiguo Testamento hebreo. Después el Nuevo Testamento afirman algunos que se escribió en griego. Se utilizaron las palabras griegas para su escritura. Mi opinión personal, hermano, es que hubo hebreo, que hubo cartas hebreas, ¿ok? Es mi opinión personal. Pero bueno, se dice por los investigadores y los arqueólogos que se han encontrado rollos, ¿verdad?, del siglo II, siglo III, en griego, en el idioma griego. El idioma griego es un buen idioma, porque el idioma griego es lo más parecido al idioma hebreo. ¿Sí? No hubo mejor idioma en el que se pudiera hacer una traducción, sino en el griego, ¿ok? Ahora, lo que sí hay una marcada diferencia en la forma de pensamiento hebreo y la forma del pensamiento griego. Es una forma de pensar, es una mentalidad y una cultura distinta, ¿okay? La cultura hebrea a la cultura griega. Pero por la necesidad, ¿verdad?, se utilizó este idioma. Pero aunque todo el Nuevo Testamento esté escrito en griego, contiene los pensamientos hebreos, ¿ok? Aunque un libro sea escrito en un idioma diferente, el pensamiento es el del autor. O sea, yo como mexicano puedo escribir un libro en inglés, pero no por eso tiene la forma de pensar de un inglés, sino es el pensamiento de un mexicano. Así que la Biblia el Nuevo Testamento pudo haber sido escrito en chino, pero no por eso significa que es un libro chino, sino que es un libro que, ¿verdad?, los escritores del Nuevo Testamento eran todos hebreos, excepto Lucas, que era prosélito o era extranjero, pero que él ya había convivido, ya había estado con los discípulos, él ya había estado cerca, ¿ok? No era una persona que estaba fuera del contexto. Pedro, Pablo, Juan, el mismo Señor Jesucristo, todos ellos eran judíos, ¿ok? Judas, Jacobo, Santiago, todos ellos eran judíos y venían de un hogar judío, de una familia judía, de una formación judía, de una mentalidad judía, y lo que comienzan ellos a expresar a través de sus escritos tiene mucho que ver con su cultura, tiene mucho que ver con su forma de pensar. La Biblia, hermanos, no es un libro americano, la Biblia no es un libro mexicano, la Biblia, aunque diga vosotros, no es un libro español. Yo os he dicho, no es un libro español, amén. Aunque la traducción Reina Valera y otras traducciones usan esa forma de hablar, no quiere decir que es un libro que es de España. Este libro es un libro que proviene de la tierra de Israel, ¿ok? Del oriente. No es un libro de occidente, es un libro de oriente. Si nosotros queremos entenderlo, entonces nosotros tenemos que ajustar nuestra forma de pensar a cómo pensaban ellos y empezar a hacernos las preguntas: ¿qué quiso decir? ¿A qué se está refiriendo? Porque nuestro idioma en español o castellano tiene sus formas de decir muy peculiares, pero el idioma hebreo tiene sus hebraísmos, o sea, sus formas peculiares de expresarse. Cuando tú desconoces estos conceptos, tú interpretas otra cosa, ¿sí?
Nosotros entendemos otra cosa diferente y entonces empezamos a alejarnos de lo que realmente se quería decir. Pero hermanos, no es un asunto tan complicado porque la Biblia no es tan complicada. El mensaje del Evangelio también no es tan complicado, es sencillo el mensaje del Evangelio. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Evangelio en griego viene de evangelión y en hebreo se usaba una palabra que es masoret. Digan masoret. Ok, desde la época de los profetas, hermanos, a un tiempo atrás ya se hablaba de la buena nueva, de la buena noticia. Ya se decía, ¿verdad?, de la buena nueva de Dios. De hecho, al profeta Isaías se le llama el evangelista del Antiguo Testamento porque él tiene la revelación de Dios sobre el Mesías. Entonces, Isaías el profeta, ¿verdad?, en muchos de sus capítulos ya está anunciando la venida del Mesías. Amén. Entonces ya se está hablando del mensaje que se cumplirá. Y Jesucristo dice, ayúdeme Marcos 1:4. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Él, conforme a la tradición de los profetas, desde 400 años atrás, se hablaba un mensaje de Dios oralmente, ¿ok? Se comunicaba el mensaje oral. Entonces lo primero que hace el Señor en su ministerio es empezar a predicar. No empieza a escribir. De hecho, el Nuevo Testamento no tiene una porción que Jesús escribiera. A Él no se le atribuye una carta en el Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta? La comunicación del mensaje del Evangelio era predicado, era una comunicación verbal, era una comunicación oral, así como lo hacían los profetas, ¿verdad? De generación en generación pasaban el mensaje, lo comunicaban oralmente, y por esa razón había comunidades especiales donde se reunían para hablar precisamente ese mensaje. Pero bueno, para preservar la historia se escribió. Hermanos, el Nuevo Testamento no se escribió hasta posteriormente, ¿verdad? A 50 años o 30 años después de Cristo. Se fueron empezando a escribir un evangelio, una carta, pero todo el Nuevo Testamento se escribió antes del primer siglo. Entonces, lo que nosotros tenemos, hermanos, en el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, es, ¿verdad?, lo que se escribe en un siglo nada más. Y qué bendición ha sido que estamos en el siglo XXI y aún todavía poseemos ese tesoro, ¿ok? Bueno, entonces insisto un poquito más. El evangelio del reino de Dios es lo que el escritor de Mordecai, que es su nombre hebreo, Mordecai o Mardoqueo, ¿verdad? O Marcos Meir, ¿verdad? Marcos es el nombre como se va usando, pero el escritor del evangelio era un judío llamado Marcos o Mardoqueo, Mordecai, ¿ok? Él escribe y dice el evangelio, no solo el evangelio, sino el evangelio del reino de Dios. El mensaje del evangelio es compartido, hermano, con esta característica. El reino de Dios está diciendo que es con poder, con sanidades, con milagros, con prodigios y con señales, ¿ok? Como Jesús, cuando predicaba el evangelio, sanaba a los enfermos, como cuando los apóstoles predicaban el evangelio y los enfermos eran sanados y milagros sucedían y la gente sabía que Dios estaba con ellos, que ese era el mensaje que Dios quería que se compartiera. Así a hoy el mensaje del evangelio tiene que seguir siendo compartido. Amén. Vamos en resumen. Mateo, hermanos, o Matillahu, que es su nombre hebreo, necesito ir haciendo esas correcciones para que ustedes vayan conociendo un poquito mejor, ¿ok? Entonces, Matillahu, Mateo o Leví ben Alfeo, que es su nombre original, como todo judío, Leví ben Alfeo, es el escritor, ¿verdad?, de este primer rollo, ¿verdad?, del evangelio, que contiene, no hay muchos evangelios, hay un solo evangelio. Por eso dice el evangelio según, no dice San Juan ni San Mateo, no. Acuérdense de borrarle el San, porque esa fue una agregación. ¿Lo notan? Porque nadie en el Antiguo Testamento se decía San David, San Sansón. Esto fue algo adicional, ¿ok? Algo agregado de Roma. Entonces el evangelio según Mateo, ¿sí? El evangelio según Marcos, ¿ok? Muy bien. Hermano, ¿quiere alabar al Señor por eso? Dele. Corregir. Exactamente. Entonces, espero yo que algunos detalles a ustedes los
Exactamente, esos detalles, esas observaciones nos van a ayudar a nosotros a entender un poquito más, ¿ok? A quitarnos algunas costumbres romanas. Dice aquí conmigo, Mateo escribe lo que Jesús dice. O sea, en el Evangelio de Mateo, o en la versión de Mateo de Leví ben Alfeo sobre la biografía del Mesías Yeshua, ¿ok? Él empieza a relatar principalmente lo que él dice, ¿ok? Cómo se expresan los dichos del maestro. Él los empieza a tomar y los escribe. Su énfasis es en lo que él dice. Ahora vamos a ver el segundo en el orden en que aparece en la Biblia. Marcos o Mordecai, ¿verdad? Lo que Jesús hace. Él, en su versión del Evangelio no hay contradicción. ¿Por qué varios evangelios y por qué uno solo? Porque cada uno de ellos, hermanos, son como un pequeño rompecabezas. No hay piezas que están en contradicción. Todos van haciendo un esquema claro. Los detalles que uno no captó, el otro lo captó. El énfasis que uno pone en lo que dijo, el otro dice, pero Jesús hizo. ¿Okay? Jesús hizo estas señales, Jesús hizo estos prodigios, Jesús convirtió el agua en vino, y empieza a decir, Jesús sanó al paralítico, sanó al ciego. Hace énfasis en lo que hace. Ahora después viene Lucas, ¿okay? Lucas, que es el único discípulo que no es apóstol, ¿okay? Lucas no es uno de los 12. Él es un evangelista especial porque él no estuvo en los 12. A veces se piensa, ¿verdad?, que los 4 evangelistas eran de los 12 discípulos, pero no, él no estaba con los 12. Él, ¿verdad?, fue una persona que creyó en el mensaje del evangelio y se hizo un discípulo, pero se dio a la tarea de investigar con precisión si lo que se decía era cierto o no era cierto. Entonces, hermanos, Lucas, para mí en mi investigación yo encontré un nombre que es Lucano de Cirene, y es un nombre mencionado en Hechos capítulo 13. Lucano de Cirene, cuando dice había profetas y maestros reunidos, ahí se menciona a ese personaje. Y a mi parecer Lucas, el médico amado, es ese personaje que siguió con los apóstoles, que siguió con los discípulos. Él no era de los 12, pero él estaba muy atento por haber sido de una formación como médico. Ya saben que un doctor tiene que ser preciso, un doctor no puede dejar un detalle. Este escritor, ¿verdad?, empieza a hacer detalle a detalle de lo que Jesús siente. Entonces él es el que escribe, Jesús lloró. Él expresa mucho los sentimientos del maestro, el sentir del Mesías, de lo que está viviendo, y eso nos ayuda a entender mucho más su naturaleza humana, como ser humano. Él tuvo hambre, él tuvo sed, él experimentó el dolor, experimentó el quebranto, ¿verdad? Él lloró, pero también se alegró. Entonces, para sacarnos un poco, hermanos, la mentalidad del Jesús de Hollywood que nos han presentado en las películas, ¿ok? Que parece que es un hombre que no se conmueve, ¿verdad? Que solo está con una mirada fija en un punto. Y no, pero Jesús, hermano, convivía con los niños. Los niños se acercaban a él, él los bendecía, él convivía con la gente. A él la gente lo apretaba y no le incomodaba. Sus discípulos estaban con él para aprender, no para hacerle una valla, no para hacerle una guardia, no para decir, a ver, saca tu permiso y entonces vienes aquí con el maestro. No, él convivía con la gente. El que quiera le gritaba, Yeshua ben David, ten misericordia de mí, ¿sí? Y el Señor lo atendía. Él estaba cerca de los enfermos. ¿Ok? ¿Están aquí, hermanos? Entonces, bueno, para esta razón está todo esto. Concluimos, hermanos, con Johanán o con Juan, el cuarto de los evangelistas, y él escribe lo que Jesús es. Tiene un énfasis especial, hermanos, en mostrarnos el aspecto de su naturaleza como el Hijo de Dios, como el Hijo del Dios viviente, como el Mesías, ¿ok? Él va a hacer énfasis en lo que Jesús es. Cada uno de ellos ve una perspectiva diferente. Los evangelios nos presentan a Jesús como el Rey de los judíos, el Rey de reyes. Otro evangelista nos presenta a Jesús como el siervo de Dios, un hombre, ¿verdad?, que dijo, no he venido para ser servido, sino para servir. Un ejemplo impresionante. Pero también otro escritor nos dice, míralo allí, él es el Jesucristo hombre, su naturaleza, mira sus vivencias. Él te entiende, él te comprende porque él sintió lo que tú sientes.
Y el último de los evangelistas nos muestra el que estuvo más cerca, el discípulo amado, el que se acercó a su corazón, el que tuvo más revelación, es el que nos dice Jesucristo en el principio, ¿verdad? Es el verbo de Dios. Él nos muestra ese aspecto de su naturaleza, de dónde proviene, ¿verdad? Cómo por la eternidad ha estado en el seno del Padre. Y él redacta ese tipo de expresiones, ¿verdad? Y él nos dice, del Padre vengo y al Padre volveré. ¿Ok? Juan 14, cuando le pregunta a Tomás, Señor, muéstranos al Padre. Cuando él dice, tanto tiempo he estado con vosotros y no me habéis visto. ¿Sí? Yo y el Padre somos uno. Él nos muestra este aspecto que tiene que ver con su naturaleza de Hijo de Dios, su naturaleza divina. ¿Ok? Que Él es el Señor, Él es el Mesías. ¿Están aquí? Bueno, estudien los evangelios, hermanos, y van a ser grandemente bendecidos. Algo más que quiero agregar, porque el tiempo se me escapa de las manos. Esto también puede ser tan interesante para ustedes, porque de pronto empezamos a olvidar los propósitos por los que se escribieron, ¿verdad?, los libros de la Biblia. Y hermano, no debemos de olvidarlo, puesto que estamos muy habituados a solo tomar versículos y hacer exposiciones temáticas, pero necesitamos estudiar libro por libro, verso por verso, capítulo por capítulo. Eso es escudriñar. Vamos a ver esta segunda parte y voy a ser también un poco más breve. Esta segunda parte ahora, en la que consiste el nuevo pacto o el Nuevo Testamento, es las cartas dirigidas a los judíos. Hay 7 cartas específicas de las que se entiende que los escritores tuvieron la intención de hablarles a un auditorio general, pero en el énfasis a los judíos creyentes en el Mesías. ¿Ok? A los judíos creyentes en el Mesías. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón en el Nuevo Testamento se escribe en este sentido? Hermanos, primer lugar, la primera iglesia del Mesías fue judía. O sea, los 12 discípulos que después fueron sus apóstoles, todos ellos fueron judíos. ¿Ok? Entonces ellos conformaron su iglesia. Del príncipe de los pastores, del buen pastor. Esos fueron sus primeros discípulos, sus primeros miembros. De hecho, las personas que recibían y que escuchaban, todas eran judías, excepto alguna que otra persona que vivía en la frontera de Israel, como la mujer samaritana, por ejemplo, ¿verdad? Como ella es un caso excepcional. Pero Jesús estaba en Belén, en Nazaret, recorría la tierra de Judea, y allí estaba, ¿verdad?, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. A ellos les estaba predicando el mensaje del evangelio. Hasta que llegó un punto en que el Señor dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales tengo que traer para que estén aquí conmigo. Amén. Entonces, estas cartas, vean por ejemplo, puse Santiago 1:1, ¿qué nos dice? Léanlo. Amén. Santiago, vamos a hacer las correcciones. El nombre de Santiago es una transliteración o un cambio que sufrió con el paso del tiempo del nombre de Jacobo o Jacob. El nombre correcto es Jacob, y él es Jacob ben Yosef, o sea, Jacobo, el hijo de José, el hermano menor de Jesús. Amén. Como lo dice el libro de Gálatas, ¿verdad? Este Santiago es el Santiago de Hechos 15, que él es el jefe del concilio de Jerusalén en el año 50. Amén. Es importante toda esa serie de datos para que nosotros, hermanos, empecemos a comprender cómo, ¿verdad?, la presencia del Señor Jesucristo y a la vez de la familia de Él está teniendo una poderosa influencia en el desarrollo de la historia de la iglesia. Porque Juan el Bautista es primo de Jesús, ¿verdad? Jesús comienza su ministerio, ¿verdad? Y entre los 12 no están sus hermanos, pero cuando ellos empiezan a darse cuenta que Jesús no es solo su hermano, ¿verdad?, por parte de su mamá, sino es su Señor, Él es su Mesías, su Salvador. Ellos empiezan, ¿verdad?, a entender, ¿verdad?, la bendición tan grande que tuvieron de convivir con Él. Porque Jesús fue un bebé, Jesús fue un niño, Jesús fue un joven hasta los 30 años que comenzó su ministerio. Amén. Entonces hay gente alrededor de Él que tiene contacto con Él, que lo mira, que lo observa.
¿ok? La Biblia no nos relata tanto esto, pero él desarrolla una vida dentro de su casa en Nazaret con su padre. Lucas capítulo 2, estaba sujeto a su padre. Por eso él era conocido como carpintero, porque era el oficio de la familia. Su padre, ¿verdad? Era carpintero y él aprendió el oficio de la familia y trabajó como carpintero hasta los 30 años de edad, cuando comenzó su ministerio, su servicio a Dios. Entonces, hermanos, su hermano menor Santiago, ¿verdad?, cree y reconoce a Jesucristo como el Señor. Por eso dice aquí Jacob, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No dice de mi hermano, que yo lo vi, que conviví con él en la casa, con mis hermanas, puesto que el Evangelio de Marcos dice que tenía hermanos y hermanas, ¿ok? Jesús tenía hermanos y hermanas. Él fue el primogénito en la casa, pero después hubo más, ¿ok? Hubo más, y se dan los nombres de sus hermanos: Judas, ¿verdad?, Jacobo, ¿verdad? Ahí se dan los nombres, y sus hermanas. Bueno, entonces vamos ahora a esta parte, a las 12 tribus. Hermanos, ¿qué nación, qué reino o qué pueblo en la historia universal estuvo conformado por 12 tribus? El pueblo de Israel, ¿ok? Por eso, hermanos, es necesario el conocimiento del Antiguo Testamento, porque si nosotros, como algunos acostumbran decir, solo el Nuevo Testamento y el Antiguo ya no, entonces no sabemos por qué razón se les está escribiendo a ellos una carta, a las 12 tribus que están en la diáspora, en la dispersión. ¿Okay? ¿Qué pueblo fue sacado de su tierra y esparcido sobre toda la tierra? ¿Dónde sabemos eso? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se nos dice que ellos fueron llevados cautivos, sacados en cautiverio, pero que los profetas dijeron que Dios restauraría otra vez las 12 tribus. Amén. Cuando tú lees el mensaje de Pablo, Pablo también hace cierto énfasis en esto, aunque Pablo tiene la tarea de hablar a judíos y gentiles. Pero Pablo dice: yo sufro estas cadenas por causa de la esperanza de nuestros padres, que esperan ser restauradas nuestras 12 tribus. Entonces, hermanos, en esencia, parte del mensaje del Evangelio no solamente tiene que ver con la salvación de la humanidad, sino con la restauración del pueblo de Israel. Porque ese es el mensaje, y el pueblo de Israel desde el Antiguo Testamento es el primero que escucha sobre restauración. Los profetas le dicen: Dios va a restaurar otra vez la casa de David. Dios va a volver a unificar. El mensaje del profeta Ezequiel del valle de los huesos secos es eso, hermanos. En esencia es eso, aunque nosotros entendemos mucho más, porque al interpretar la Escritura podemos ir un poquito más adelante del plan de Dios y podemos entenderlo en sentido figurado, metafórico, etcétera. Pero en el sentido literal, cuando Ezequiel se para y le habla a la casa de Israel y a la casa de Judá y les dice que los va a restaurar, es porque eso es lo que Dios va a hacer. Le tengo una buena noticia: Dios ya lo está haciendo en este tiempo. Aleluya. ¿Alguien puede alabar a Dios por eso? ...15 de mayo de 1948... en un día Dios hizo una nación. Ya estaba profetizado. Alguien había dicho: ¿podrá Dios levantar una nación en un día? En ese día, hermanos, la nación de Israel se conformó. Han pasado 64 años donde esta nación ha florecido, ha crecido. Israel es el reloj profético de Dios, hermanos. A través de Israel nosotros vemos que Dios existe, ¿ok? Porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, después de 6,000 años de historia, todavía existe. Amén. Todavía, y es una evidencia de que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel es el único Dios. Amén. Israel tiene un papel importante en la historia ayer, hoy y mañana. Romanos capítulo 11, verso 25 y 26 dice el apóstol Pablo: Dios restaurará, salvará a todo Israel. Entonces en Apocalipsis todavía se mencionan las 12 tribus, hermanos. Los 144,000 que se ha interpretado erróneamente son solamente, hermanos, descendientes de las 12 tribus de Israel. Para que este cumplimiento ocurra, Dios tiene que restaurar a esas 12 tribus y evidenciar que cada
cada grupo pertenece a una tribu, la tribu de Dan, la tribu de Zen, la tribu de Rubén, Neftalí, Zabulón, etcétera, etcétera. Amén. Esas son las 12 tribus. Esta carta de Santiago, que nos ha bendecido mucho a nosotros, porque nosotros también somos el pueblo de Dios, tuvo una intención original de dirigirse a todos aquellos que en algún momento dado supieron o sabían que provenían de alguna de las 12 tribus. Y les dice, ¿verdad?, a las 12 tribus que están en la diáspora, en la dispersión, o sea, fuera de la tierra de Israel, Shalom. Digan Shalom, porque Shalom es el saludo, ¿verdad?, típico, común. Eso es lo que dice. No dice saludo romano, ¿no?, sino es Shalom, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cuáles son esas cartas que hemos venido estudiando? Aquí están. Digan conmigo: Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Primera, Segunda, Tercera y Judas, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que esas cartas fueron originalmente dirigidas a la comunidad de creyentes judíos en el Mesías? Por este tipo de versículos, cuando en el encabezado te dice, ¿verdad? Por ejemplo, el nombre de la carta de los Hebreos. Porque hay una carta en el Nuevo Testamento que se llama la carta a los Hebreos. Bueno, porque tienen la intención de dirigirse a ellos. Para poder entender la carta de los Hebreos, tú necesitas conocer muy bien el Antiguo Testamento, porque si tú desconoces el Antiguo Testamento, entonces tú no vas a entender la explicación que te está dando de la superioridad del Mesías con respecto a Moisés, de la superioridad del sacerdocio del Mesías, del Melec Sadik o Melquisedec, en comparación con el sacerdocio levítico, ¿ok? Y de la gracia de Dios por medio del Mesías. Amén. Entonces ese tipo de explicaciones que tiene el Nuevo Testamento son un poco más complicadas, pero porque se necesita el conocimiento. Ahora, la carta a los Hebreos se dice que posiblemente Pablo la escribió. Pablo la escribió, pero a causa de tantas dificultades él no puso su hay cartas que no tienen quien las escribe, ¿verdad? Pero en la forma de la escritura es solo, hermanos, una persona, un teólogo con la capacidad de Pablo pudo haber escrito esto, la carta a los Hebreos, ¿ok? Porque se requería de todo el conocimiento de la fe o el conocimiento del Antiguo Testamento o el conocimiento del judaísmo para poder empezar a interpretar y para poder empezar a explicar cuestiones espirituales. Por ejemplo, Jesús es nuestro sumo sacerdote, ¿ok? Y poder entender que el sacrificio de Él era el único y perfecto y agradable a Dios, en comparación con lo que el sumo sacerdote hacía en la tierra. Si no se sabe y se conoce lo que Él hace, entonces a veces no llegas a entender lo que Jesús hizo, ¿verdad?, por nosotros como sumo sacerdote. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Ok? Entonces, cuando usted lea el Nuevo Testamento y especialmente se acerque a estas cartas, procure empezar a pensar, ¿verdad?, que la intención del escritor es dirigido a un auditorio que conoce las costumbres, ¿verdad?, y el estilo de vida y la cultura del pueblo de Israel, la cultura hebrea, y por eso de eso se toma y se le explica y se le dice. Tengo un ejemplo, a ver si logro explicarme con esto, para que vean la importancia de cómo las formas de las palabras cambian de un lugar a otro. Aquí en México, un chavo, ¿qué es? Un joven. Cuando le decimos, este chavo toca bien, o sea, este muchacho. Pero en otro país, en Centroamérica, ¿saben qué es un chavo? Exactamente, ¿verdad? Oye, préstame un chavo, que quiere decir dame una moneda, dame dinero, ¿ok? Las palabras tan solo en Latinoamérica son totalmente diferentes. Por eso los centroamericanos, cuando vienen aquí al país, hablan de unas palabras que para nosotros son groserías, pero para ellos no son groserías, ¿ok? En Argentina tienen costumbres igual así, que unas palabras tú dices, ay, dijo una grosería, pero allá no es grosería y acá sí es, y yo no la voy a decir. Entonces noten, hermanos, si en nuestra cultura latinoamericana, que hablamos el español, hay diferencias, ahora te imaginas de nuestra cultura a la cultura hebrea, hay diferencias, ¿ok? Entonces por eso nosotros necesitamos crecer en esto.
¿Ok? Crecer en este entendimiento, porque precisamente vamos a poder lograr hacer las correcciones que no se hicieron. Hermanos, estamos por celebrar 500 años de la reforma de Martín Lutero. Martín Lutero, el sacerdote alemán que abrió la escritura y se determinó a conocer comenzó una reforma, la reforma protestante. En el 2017 se cumplen 500 años de algo que empezó cuando él empezó a procurar entender y decir: no, la Biblia se tiene que estudiar. Por eso las iglesias evangélicas estudian la Biblia, ¿ok? Por eso las iglesias evangélicas venimos a la palabra. Pero, hermano, lo que este hombre, ¿verdad?, pudo hacer no fue todo lo que se tenía que hacer, ¿ok? No fue todo. De hecho, en los siglos posteriores, los reformadores tuvieron que seguir realizando, ¿verdad?, las correcciones. De tal modo, hermanos, que nosotros después de 500 años aún necesitamos, ¿verdad?, completar esa reforma. Eso que sucedió a causa de que el Imperio Romano, hermano, metió la apostasía, ¿ok? Metió ideas erróneas, metió conceptos erróneos, metió dogmas, metió en la iglesia. ¿Están aquí? Por eso es la importancia, por eso es la relevancia, por eso es que los detalles a los que nosotros los tomamos como ciertos no son tan ciertos. Necesitamos solo corregir lo que se tiene que corregir. Digan aleluya. Amén. Y verán, hermanos, yo creo que veremos un avivamiento en eso. Voy a terminar ya el tiempo concluyó casi. La siguiente sección o la siguiente parte, hermanos, que tú te encuentras en el Nuevo Testamento, no solo los evangelios, las cartas con un propósito de hablar a los creyentes judíos en el Mesías, sino también ahora hablarles a aquellos que provienen de una vida sin Dios, sin fe y sin esperanza. Aquellos que no han conocido, no han tenido un acercamiento con la Biblia. A esas personas que no saben nada, pero que de pronto al escuchar el mensaje del evangelio nació una luz y de pronto dijeron: esto me toca mi corazón, esto me conmueve, esto me atrae, hay algo que yo tengo que lograr, vencer, superar, salir de la idolatría, salir del paganismo, salir del mundo, porque esto es algo que tiene que ver conmigo. No sé cómo, no sé por qué. Los gentiles, amén. Entonces hay cartas especiales y Pablo escribió 14 cartas dirigidas a los gentiles, a un auditorio que le tiene que hablar en una forma que pueda entender, no exactamente las mismas palabras que se le hablaron a los judíos, sino ahora él va a tratar de darse a entender de la mejor manera posible, a fin de que ambos sean un solo pueblo. Ambos, me refiero a judíos y gentiles, porque Romanos 1:16 dice: no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente judío y al griego, o sea, al gentil también. El mensaje del evangelio no está entregado solo al judío, sino también al gentil, a todo aquel que quiera, ¿verdad? Pero Pablo se va a dar a entender, y ayúdenme a leer este pasaje de Gálatas 2:7, ¿sí? Hermanos, no es que haya dos evangelios. Lo que pasa es que hay dos tipos de gentes distintas en el primer siglo, en la época que los apóstoles tienen que predicar. Y el mensaje del evangelio no tiene que quedarse encerrado en la tierra de Israel. El mensaje del evangelio tiene que llegar hasta el fin del mundo. Jesús dijo: id y predicar el evangelio, ¿verdad?, a todo lugar. En otro pasaje dice: me seréis testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ok? O sea, el mensaje tenía que llegar y tiene que llegar hasta lo último de la tierra. Pero ¿cómo? Bueno, hay un grupo que conoce, ¿ok?, sobre la Biblia, pero hay otro grupo que no conoce sobre la Biblia. ¿Y cómo los vamos a instruir aquí? Y aquí Dios es sabio, porque Dios le encarga al erudito ir a los que no saben nada.
y le encarga al que sabe un poquito ir con los que saben mucho. En otras palabras, Pedro, el pescador de oficio, va a ir con los conocedores, con los judíos, con los que leen la Torá, con los que saben de la oración, con los que saben de la adoración al Dios vivo y verdadero, a donde están los rabinos, el sumo sacerdote, estos que saben. Pedro, el que no sabe. ¿Por qué Dios manda a ir a los de la circuncisión, que son los judíos? Recuerden que el pacto, la circuncisión es la señal del pacto con Abraham, ¿ok? El Brit Milá, el pacto de circuncisión que dice este es pueblo de Dios. Por eso dice el evangelio a los de la circuncisión, a los judíos. Pedro, pescador, va al que sabe. ¿Para qué? Para que no sea la sabiduría de Pedro, la sagacidad de Pedro la que convenza al judío, sino que sea el poder de Dios. Ahora, ¿por qué Dios envía a Pablo, a ese rabino fariseo formado a los pies de Gamaliel desde siendo un pequeñito? O sea, un hombre súper entrenado, hermanos. No hay comparación. Perdón que haga una pausa, tengo que hablar de Pablo. ¿Qué va de una persona que nace en un hogar donde desde pequeño está siendo instruido, preparado, disciplinado, corregido para una vida de fe, en comparación con alguien que nace en un hogar donde no hay fe, donde no hay esa disciplina, donde no hay ese cuidado y se vive como un animalito? Hermanos, este hombre llamado Saulo de Tarso, un turco nacido en lo que hoy es Turquía, este hombre desde pequeño es la tercera generación de padre fariseo. Y el fariseo, la secta de los fariseos judíos, es verdad, los más celosos de la ley. O sea, ellos llevaban todo al pie de la letra, y si tú no lo hacías, te castigaban o te señalaban porque no lo hicieras a la perfección. Pues Pablo es la tercera generación de esa gente que ha venido aprendiendo, y él desde pequeño instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un rabino del siglo I famosísimo, reconocido por todos. Gamaliel no agarraba a cualquier muchacho, Gamaliel agarraba a alguien que estuviera listo para ese entrenamiento, ¿sí? Alguien que estuviera bien alerta, que no se le durmiera en la clase, que no se le distrajera, que no fuera a ver las caricaturas, el internet, el videojuego. Digan los niños, digan amén. Que no quisiera pasar 3 horas en el Nintendo, en line chateando. Pablo, desde que se levantaba hasta que se acostaba, estaba pegado a la palabra, pegado a palabra, pegado a Gamaliel, su padre, su papá. Así era considerado su maestro, su papá. Este hombre que sabía toda la palabra de Dios, de pronto se encuentra en un dilema en que él está haciendo cosas en contra de la voluntad de Dios. Y entonces su vida cambia cuando el Mesías se le revela, se le manifiesta, y su vida cambia, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Sabe por qué Dios hizo que este hombre tuviera toda esa formación? Y de pronto, ¿verdad?, le mostrara y le dijera: estás equivocado, Pablo, ¿verdad? Estás persiguiendo al autor de la fe, ¿ok? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo soy Yeshua, el Mesías. Yo soy Jesús, el Mesías, a quien tú persigues. ¡Wow! Con toda mi sabiduría, con toda mi inteligencia, no me di cuenta. Sí, así sucede. No me di cuenta que estaba equivocado, y su vida cambia. 17 años de formación ahora para entender. 4 años en el desierto de Arabia. 13 años, hermanos, él tomando tiempo a solas. Porque eso dice Pablo en sus cartas, ¿verdad? Que él no corrió con los apóstoles y les dijo: oigan, Jesús se me apareció. No, él se fue al monte Sinaí, en Arabia. Eso es lo que él se fue a encerrar, a la cuna, al seno de donde se empezó a manifestar el poder glorioso de Dios. Estoy emocionado, hermano, por las cosas que este hombre fue capaz de dejar al haber recibido una revelación tan valiosa, y al haber tomado la determinación de meterse ahí al monte Sinaí, donde se recibió la Torá, los mandamientos, la ley de Moisés, y encerrarse en una búsqueda íntima con Dios.
Pablo no recibió el evangelio de la boca de Pedro ni de la boca de Juan, él lo recibió del mismo Mesías. Este hombre ahora no solo tiene una formación disciplinada en la palabra, ahora tiene al Mesías y tiene todo lo que se necesita para, hermano, ir a impactar a todo el mundo entero. Pablo, hermano, entonces con esa preparación empieza, hermanos, a trabajar, a hacer 4 viajes misioneros en 20 años. Pablo no siguió los viajes porque lo mataron, porque si Pablo hubiera seguido viajando, él hubiera llegado a América, hermano, a traer el mensaje del evangelio. En 20 años, 4 viajes alrededor de la tierra conocida. Él tenía planes de llegar a España, pero no lo pudo hacer. Muere en Roma, pero antes de morir deja, hermanos, este legado, estas cartas impresionantes. Su obra maestra es la carta a los romanos, hermanos. La carta a los romanos es su obra teológica más impresionante, hermanos, de todo lo que él, el hombre tan inteligente, viene a decirle a los parvulitos. El graduado de Harvard es mandado por Dios a los parvulitos, a los que no saben, que necesitan la lechita espiritual. Pero ¿por qué Dios hizo eso? Para que no sea la sabiduría del hombre, sea el poder de Dios que haga la obra. Dele un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. ¿Cómo cierra la Biblia? ¿Cómo concluye la Biblia? Impresionantemente, hermano, diciéndonos que todo lo que se perdió en un principio, al final se rescató. Si se perdió la comunión, si se perdió el huerto de Edén, si se perdió la vida eterna, Apocalipsis nos dice que hay nuevo cielo, nueva tierra, que está el árbol de la vida, que Dios ha restaurado la humanidad y que al final de la historia, en medio de lo que ha sucedido y sucede en este mundo, Dios tiene la victoria. Amén. Oh Dios, gracias. Amén. Hermano, el libro de Apocalipsis es un libro que nos dice Dios vence. Es un libro que nos dice como las historias de cuentos de hadas, y todos fueron felices. Amén. Dios nos muestra a través de este libro que Él, ¿verdad? Al final Él va a vencer a todos sus adversarios y Jesucristo va a reinar en la tierra, y todo el anhelo de la humanidad de ver una vida plena, una vida abundante, se cumplirá. Amén. Esa es la esperanza. Apocalipsis es un libro de esperanza. Apocalipsis es un manual estratégico de los últimos tiempos, cómo tenemos que vivir, a qué cosas tenemos que estar alertas y pendientes. No debemos de atemorizarnos. Al contrario, el mensaje del evangelio dice: ergíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cercana. Aquí el libro de Apocalipsis nos dice: Dios al final vence al maligno, Dios vence el mal y triunfa el bien. El libro de Apocalipsis es, hermanos, también como una pequeña Biblia en la Biblia. El libro de Apocalipsis es un resumen de todo lo que se ha desarrollado a lo largo de toda la Biblia. Apocalipsis habló, escrito por el apóstol Juan, habló de lo que acontecería en ese tiempo, en la época de Juan, pero habló de lo que sería todo el futuro, y como es palabra de Dios, hermano, dice de qué se trata toda la historia del hombre. ¿Sí? Hace una vez más un recuento. O sea, por eso esto es un libro sagrado. Por eso este es un libro que no cualquiera lo puede entender. Es un libro que no cualquiera lo agarra y dice, pues así tan fácilmente. No, es un libro que es una obra maestra, hermano. Es un tesoro más caro que cualquier libro de Shakespeare, ¿verdad? O que cualquier otra obra de Leonardo da Vinci. El libro de Apocalipsis está escrito en una manera impresionante, hermano. ¿Sí? Está escrito en una forma increíble. Es un libro que hay que entenderlo primero literal, pero cuando tú no puedes entender por qué hay un dragón que quiere comer a una mujer, pues tú sabes que no es literal. Tú sabes que está hablando en sentido figurado, ¿sí? Tú sabes que está usando simbolismos, que está usando hebraísmos, que está usando un pensamiento, ¿verdad? Místico, misterioso. Se está refiriendo a otra cosa todavía mayor. Pero que el mensaje no es complicado.
nos está mostrando, ¿verdad?, las cosas que habrán de suceder. Y hermanos, nosotros somos una generación que debemos de tener los ojos bien abiertos para poder ir viendo solo que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Amén. Que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, que Él nunca cambia. Y que si, hermano, en estos tiempos hay alguien en que tú tengas que confiar, solamente en Dios. Amén. Que en medio de estos tiempos, a pesar de todo lo que acontezca, Dios es capaz de guardarte a ti y guardarme a mí de todo peligro. ¿Quieres ponerte de pie, hermano? ¿Quieres darle gracias al Señor por su palabra? Si tú tienes tu Biblia, por favor, haz esto. No esto. Bésala. Bésala. Vamos, si tú tienes tu Biblia, bésala. Y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Porque su palabra es, hermano, es maravillosa. No hay otra cosa que yo te pueda recomendar que tú necesites si no es la Biblia. Gracias, Señor. Tu palabra es lámpara a mis pies. Tu palabra es lumbrera a mi camino. Ayúdame a entenderla, Señor. Ayúdame a amarla. Ayúdame a acercarme a ella con reverencia. Ayúdame, Señor, a venir a ella con el corazón abierto, con la mente, Señor Dios, lista para aprender. Ayúdanos, Señor, no a hacernos maestros, muchos maestros, sino a hacernos aprendices. Necesitamos aprender más de tu Biblia, más de tu palabra, Señor. Todos nosotros no queremos ser eruditos simplemente por serlo, sino queremos ser discípulos, practicantes de tu palabra, Señor. Queremos ser obedientes a tu palabra, Señor. Es el desafío más grande que tenemos, Señor. El que nuestra vida, Señor Dios, tu palabra se encarne, se haga carne, se haga uno con nosotros. Hermanos, les invito para que oren al Señor, y que algunos aquí quizás no han leído la Biblia, porque no pueden empezar a